Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer un breve recuento de lo que estuvimos viendo en nuestra unidad número 1, que como ya sabrán se titula Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Como objetivo de esta clase vamos a tener, varios objetivos, los cuales son recordar conceptos alusivos al contexto histórico, al contexto de producción y contexto de recepción de una obra literaria. Vamos a recordar contenidos alusivos a los tipos de narrador. Vamos a recordar también contenidos alusivos a las anacronías y recordar antecedentes históricos y principales características del boom latinoamericano. Comenzamos entonces. En primera instancia vamos a ver cómo vamos a organizar los contenidos de esta clase. Vamos primero a ver el contexto histórico, luego vamos a ver contexto de producción y recepción, pasaremos luego a los tipos de narrador, luego a las anacronías y finalmente vamos a revisar el boom latinoamericano que ya lo habíamos visto las sesiones anteriores. Todo esto es en virtud de darle un cierre a nuestra unidad número 1 para que en nuestra próxima sesión podamos realizar un breve cuestionario del cual ya les voy a estar dando noticias, ya sea vía WhatsApp o vía mail. ¿Vale? Entonces comenzamos con este recuento y en primera instancia vamos a ver el contexto histórico. Habíamos visto que situarse dentro de un contexto histórico es, digamos, un ejercicio muy importante que tenemos que hacer para entender de mejor manera una obra literaria. En este caso, tuvimos que hacer una línea de tiempo nosotros y destacar al menos 5 hitos históricos que fueron los más significativos en esta primera mitad del siglo XX. Recordemos, nuestra estética, digamos nuestro movimiento literario llamado boom latinoamericano, se presenta desde la segunda mitad del siglo XX, pero para entenderlo mejor teníamos que contextualizarnos dentro de la primera mitad del siglo XX. Ya sabemos que estamos en proceso, digamos, post dos guerras mundiales, ya tenemos dos guerras mundiales y el mundo está configurado de cierta forma en la cual, digamos, podemos establecer dos bandos, ¿cierto? El bando socialista y el bando capitalista, y el mundo está dividido en eso. Piensen también que ha transcurrido mucho en la conciencia del ser humano debido a estar sometido a estas situaciones de crisis, digamos como las guerras mundiales y los procesos de revolución que se vivían en Latinoamérica en ese entonces. Entonces, la importancia de situarnos en nuestro contexto histórico tiene que ver con una, digamos, mayor o mejor comprensión de la obra literaria en su totalidad. Seguimos. El contexto de producción. Como dice acá, la literatura como forma de expresión humana ha ido cambiando junto con la humanidad. Así, en cada época y en cada lugar podemos advertir que se generan, digamos, propias obras, artistas, y que cada cual tiene y tratan valores y temas que, digamos, pueden llegar a trascender en el tiempo, pero siempre estarán cargados o estarán marcados por este sello que obviamente lo condiciona el momento y el lugar en el que fue escrita la obra literaria. Lo que se define como contexto de producción, entonces, perdón, lo que se define entonces como contexto de producción son las condiciones determinadas por la biografía del autor o autora y el contexto social, histórico, político y cultural en el cual están insertos y el cual está vigente en el momento en que fue creada la obra de arte. Eso por parte del contexto de producción. Con cuanto al contexto de recepción, digamos, cuando un poeta o un novelista crea un texto, lo hace pensando en que será leído por alguien. Así, cada vez que una persona lee una obra literaria, ésta se reactiva y cobra vigencia nuevamente por la interpretación que se haga de ella. O sea, nosotros accedemos a una obra literaria y cada vez que accedemos a esta obra literaria tenemos una experiencia nueva. Entonces, este contexto va a variar dependiendo tanto de las edades en la cual nosotros accedamos a esta obra literaria. Por ejemplo, acceder a un texto cuando somos niños o cuando somos ya un poquito más grandes, cambia nuestra perspectiva, al igual que cómo cambia el contexto de recepción de una obra en el día de hoy, como lo fue en el pasado o como lo será en el futuro. Van a cambiar estas lecturas. ¿Por qué? Porque estas lecturas están relacionadas con características internas, como mencionaba, como la edad o la biografía del lector o lectora, y externas, como la época en que se lee, los temas y valores vigentes, la historia, entre otras.
¿vale? Entonces el contexto de recepción está asociado a la forma en que nosotros nos vamos a, digamos, a enfrentar a una obra literaria desde nuestro punto de vista y con todos los elementos culturales que nosotros tenemos en, digamos, en nuestra mochila, por decirlo de alguna forma. Bueno, en consecuencia, una obra puede tener muchas interpretaciones según distintas las personas que la lean o según diferentes épocas en las cuales se lee. Cada interpretación es importante y válida, siempre que se haga de acuerdo con las señales propias del texto. O sea, tenemos que ir directamente al texto y analizarlo desde nuestra propia vereda con todo nuestro acervo o cúmulo de experiencias culturales, políticas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Pasando a otro punto, vimos también durante esta unidad los tipos de narradores. Vimos que se diferenciaban en dos grandes grupos. Por una parte tenemos los homodiegéticos. Homo dijimos que es mismo, diegesis es relato. Y dentro de esta categoría nos referimos al narrador como alguien que es parte del mundo recreado en el relato. Hablamos que el narrador crea un mundo ficticio en el cual están presentes los personajes, ¿cierto? En este caso, puede que el narrador esté inserto dentro del relato o puede que esté afuera del relato. En este caso, está inserto dentro del relato. Vimos que dentro del narrador homodiegético estaba el narrador protagonista, que es el personaje central, quien nos relata su propia historia y lo que le ocurre y lo que siente. Teníamos también el narrador testigo, que es un personaje que asume la función de narrar, pero no es el protagonista de la historia, sino que es un personaje secundario. Y obviamente interviene desde su punto de vista dentro de la historia. Por otra parte, teníamos a los narradores heterodiegéticos, que a diferencia de los anteriores, estos no están insertos dentro de la historia y cuentan la historia desde fuera de un mundo recreado en el relato. Generalmente se presentan en tercera persona. Hetero ya sabemos que es otro y diégesis, como mencionamos anteriormente, es relato. Seguimos. Dentro del narrador heterodiegético habíamos dicho que existe el narrador omnisciente, que es un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, que puede incluso incursionar dentro de la mente de los personajes. Este se interna a través del, digamos, dentro de los personajes y les cuenta a los lectores qué pasa con la intimidad o con las mentes de estos personajes. Domina en su totalidad la narración, ya sea tanto de los pensamientos o digamos las emociones de los personajes como los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro o los que ya ocurrieron en el pasado. O sea, el omnisciente lo sabe absolutamente todo. Y otro narrador heterodiegético es el narrador con conocimiento relativo. Él cuenta solo lo que ve desde su propia perspectiva, lo que cualquier persona vería si mirara desde fuera, como si fuese un lente de una cámara que narra una película, pero sin saber qué sucede en el interior de los personajes, ni menos lo que ocurriría con ellos. O sea, es muy parecido al narrador omnisciente, pero este no tiene todo el conocimiento que tiene el omnisciente, sino que tiene un conocimiento parcelado. Y como se dice ahí, es como si viera desde dentro de una ventanita y solamente nos muestra lo que, digamos, lo que él conoce, que no es todo como en el narrador omnisciente. Seguimos. Tiempo de la historia y tiempo del relato. Como ya sabemos, la obra narrativa se estructura en base a acontecimientos que suceden en un tiempo y un lugar determinado. En este caso vamos a ver el tiempo. Teníamos tiempo de la historia, tiempo del relato y tiempo referencial histórico. En cuanto al tiempo de la historia, se refiere al orden que ocurren los acontecimientos de manera lógica. Teníamos estas tres características que habíamos dicho ab ovo, que la historia parte desde el inicio, ¿cierto? Y sigue una estructura lineal, in media res, que parte desde el medio, y in extrema res, que parte desde un extremo de la narración. En este caso lo habíamos graficado de esta forma. Por ejemplo, ab ovo parte desde el principio, va después siguiendo una linealidad temporal, lógica y una consecución lógica. En cuanto al in media res, la historia parte desde un punto en el principio, vuelve hacia un pasado, digamos que puede ser remoto o próximo, y luego continúa esta linealidad temporal. Tiempo del relato quiere decir que se diferencia del anterior por hacer el uso de elementos de alteración del tiempo cronológico lineal.
la anterior habíamos dicho que es el tiempo de la historia, o sea, toda la historia se estructura en ese orden. Pero en el tiempo del relato vamos a poder utilizar diversas técnicas para situar al lector dentro del pasado o futuro de los acontecimientos narrados. Habíamos visto dos tipos de alteraciones del tiempo del relato y vamos a denominarlas anacronías. Estas anacronías tenían dos características, unas eran las analepsis, que eran viajes hacia el pasado, vimos el flashback, vimos el raconto, el flashback vimos que es una narración corta, digamos una interrupción corta de la narración, el raconto tiene que ver con digamos, una vuelta hacia el pasado un poquito más extensa y con mayor detalle, y por otro lado, bueno, aquí tenemos una gráfica de las analepsis, que la analepsis A es, digamos, el flashback y el otro es el raconto, en el cual podemos ver que del 1 pasa rápidamente al 2, entonces salta rápido, es un flash, y luego vuelve a 3, después del 3 salta nuevamente hacia el pasado y vuelve a retomarse, pero en el caso del raconto es algo más extenso, vuelve desde el 1 al 2 y los acontecimientos van pasando de manera lenta hasta ya volver a retomar la historia en la linealidad original. Saltos hacia el futuro, vimos también las prolepsis, vimos los dos también que estaban, el flash forward y la premonición, al igual que las analepsis, el flashback y el raconto, se diferencian más que nada por la extensión que éstas puedan tener. El flash forward es más corto y la premonición es más larga. Y también vimos, esto es como la última parte de nuestra revisión, el boom latinoamericano. Los antecedentes históricos, vimos que es un movimiento literario, como mencionábamos anteriormente en el principio de la clase, que se da en la segunda mitad del siglo XX, desde la década del 60 a la década del 80. Las obras de los novelistas de este periodo fueron ampliamente difundidas y reconocidas a nivel mundial. De esta es la característica del boom latinoamericano, porque fue una explosión de producción literaria gracias a los adelantos tecnológicos que se vivían en esa época y gracias también a la intervención de editoriales como Alfaguara y Six Barral, que lo mencionábamos en las clases anteriores. ¿Qué pasaba en esa época? Era un contexto de Guerra Fría, como mencionaba, y Latinoamérica vivía transformaciones profundas, contexto de crisis, dictaduras y revoluciones. Habíamos visto que se estaba influenciado por el modernismo, que era digamos, una estética que se basaba en la recreación, digamos, científica de la realidad, que solamente mostraba digamos, el escenario de la realidad, pero faltaba algo que no estaba descrito dentro de este escenario, que es el elemento mágico y mítico. También estaba influenciado por las vanguardias, que es lo que vimos en la clase anterior, y podríamos decir que tuvo un carácter experimental altamente político. Ya mencionábamos que fue llamado boom por la masificación y alcance que que tuvieron las obras en este periodo, y obviamente lo reconocemos por los autores que aparecen acá, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Bueno, aquí nosotros podemos ver que está influenciado por nuevas corrientes y nuevas maneras de recrear esta historia, en la cual tenemos presentes el uso de anacronías y el rescate de elementos como la mitología y el folclore de la región. Entonces se muestra una Latinoamérica cargada de fantasía y cargada de magia, elementos que no se mostraban en la estética anterior. Bueno, todo este recuento es para que ustedes puedan, digamos, contestar el cuestionario que también está adjunto dentro de los materiales de esta sesión. Ese cuestionario les va a servir para ir resumiendo todo lo que vimos en la unidad y aparte para preparar lo que mencionaba al principio de la clase, que va a ser nuestro, digamos, nuestro cuestionario que vamos a responder de manera digital por probablemente Google Forms. Así que ante cualquier duda, consulta que tengan, me escriben y luego de esto, obviamente también estoy abierto a recibir sus dudas respecto de la actividad del Booktuber. Eso sería entonces. Nos vemos en la próxima sesión. Como siempre, quedo atento a todas sus dudas y comentarios. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Cualquier duda, reitero, nuevamente me escriben. Así que estén muy bien. Hasta luego y nos vemos la próxima.